Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. El tema extraterrestre siempre nos depara sorpresas, pero lo cierto es que siempre nos ha acompañado, pues lo que podríamos decir, el tema reptiliano. Aparece en los dibujos bueno, pues de hace siglos y también en figurillas de lo que serían pues las antiguas civilizaciones. Estaban ahí como prácticamente si fuesen nuestros dioses y de hecho pues realmente como si estuviesen viviendo en otra dimensión. Pero ¿por qué? ¿De dónde vienen? ¿Qué quieren? Y sobre todo, ¿por qué se presentan en algunos de los mejores avistamientos de objetos voladores no identificados que se han producido hasta la fecha? Bueno, pues hoy os traigo un caso que la verdad es que me encanta, sobre todo por la forma que tiene el testigo de contarme lo que le ha pasado y también por los sentimientos, las emociones que vivió y que yo voy a tratar de haceros llegar pues con toda honradez. Y bueno, pues claro, para eso vamos a tener que coger nuestra máquina del tiempo preferida porque realmente es un caso que quizá os dé un poquillo de miedo, pero es que yo lo voy a disfrutar muchísimo, tanto investigándolo como escenificando todo lo que ocurrió. Así que sin más ni más, vamos a empezar. Es una comunicación. La verdad es que la recibí hace años, es un caso que llevo dándole vueltas a la cabeza un montón de tiempo, pero vamos a por ello. Me dice, hola Vicente, ¿cómo estás? Mi nombre es, no lo digo por cuestiones de intimidad, tengo 19 años, vivo en Argentina, soy estudiante de veterinaria. Notarás, la verdad es que el chico pues habla de una manera bastante peculiar, lo iréis viendo, ¿no? Dice, notarás que lo que voy a relatarte es descrito con un vocabulario anatómico con el que estoy familiarizado, lo uso para darme a entender mejor y bueno, pues así espero que puedas entenderme. Yo, claro, empiezo a leer todo esto y digo, vaya, pues sorpresa. Un email distinto, diferente, y vaya, si lo era. Me dice, mira, Vicente, lo que voy a contarte es tan raro que dudo que incluso tú lo hayas visto o estudiado. Dudo que hayas visto incidentes tan sorprendentes como lo que me ocurrió. Y eso sí, espero que puedas entender lo que me pasó, porque yo considero que en algunos momentos de mi vida he considerado que era hasta cómico, en otros no. Mira, mi caso comienza cuando yo tenía 7 años, es decir, año 2009. Cogemos nuestra máquina del tiempo preferida, nos vamos a ser, pues prácticamente nuestro, bueno, su amigo, ¿no? Vamos a ponernos junto a él. Y me dice, recuerdo este hecho con una claridad que me sorprende, la verdad. Yo vivía en Cruz del Eje, un pueblito de la provincia de Córdoba. Siempre viajaba con mis abuelos allí. Y bueno, pues en vacaciones también viajaba hacia la ciudad de Córdoba capital. Muy bien. Me dice, em, bien, en uno de estos viajes, mi abuelo se detuvo en un restaurante cuya localización pues no recuerdo de forma perfecta, pero lo que aquí me trae y por lo que te escribo es por lo que me pasó unos minutos después. Mm, Mira, yo me había quedado solo en el automóvil con mi abuela
estábamos bien, ella en el asiento del copiloto y yo en el de atrás, muy bien. El tema es que por una de esas casualidades de la vida, pues veo por la ventana pues como un movimiento borroso. Y esto ya lo he visto en el tema de los incidentes de apariciones de seres ajenos a la Tierra. Me dice, algo sumamente veloz. Algo se movía rápido, como si prácticamente se estuviese escenificando algo de su subconsciente, teoría de la distorsión, o directamente estuviese entrando en nuestra dimensión algo que no fuésemos precisamente nosotros. Y me dice, acto siguiente, pues me quedo totalmente paralizado al ver que se acerca a mí la cabeza de un ser, un, un ser con aspecto de reptil, con lo que parece un largo hocico. Estaba con un miedo total. Un hocico que mantenía cerrado además, con dos grandes orificios nasales y ojos que me estaban mirando. Miraban hacia adelante, me miraban hacia mí. Claro, yo estaba allí diciendo, pero bueno, esto no es posible. Sobre todo porque, bueno, ahora ya sé que eso de lo que sería esa composición de esa cabeza no es habitual en los reptiles, con lo cual no podía ser un animal. Además es que, mira, poseía una franja desde la frente hasta donde empezaban los orificios nasales. Era extraordinario, pero a mí me estaba dando un miedo total, total, y no sabía qué hacer en ese momento. Lo único que se podía ver era su rostro como de un reptil primitivo, y un color de su piel que era verde, verde perfectamente, un verde oscuro. Nunca he vuelto a ver ese color de verde en mi vida, sí que te lo puedo decir, Vicente, y unos ojos amarillentos, amarillos, como que brillaban, como si tuvieran luz. Eso es lo que te puedo decir. Y yo estaba impresionadísimo observándolo. Era pequeñito, es verdad, pero se me estaba quedando aquello, y sobre todo es que tenía un miedo total. Y eso sí, sí que me fijé que los ojos que tenía, la esclerótica iris, eran completamente indivisibles y tenía una pupila vertical. Yo estaba duro, clavado. Era un niño de 7 añitos, te puedes imaginar. Pero luego es que vi que aquello no se había quedado ahí de los movimientos, no. Se estaba acercando. Venía al coche donde estaba yo con mi abuela. Y además es que empezó a mostrarme como unos dientes. Bueno, si me deja hablar mi gatito que está por aquí, ¿no? Vi que me estaba mostrando como unos dientes delanteros de color casi gris. Vi que se acercaba y cuando estaba ya cerquísima del cristal, pues su respiración empañó lo que sería pues el vidrio de la cristalera de mi ventanilla. Tan cerca estaba de mí. Y yo en ese momento ya grité de miedo porque ya no podía aguantar más, y mi abuela me preguntó que qué pasaba.
Y yo le contesto en mi inocencia de niño, claro, que había visto un monstruo. Mm, es posible que aquel niño solamente fuese el que estuviese viendo a aquel ser y que la abuela no, ya que en este tipo de casos hay personas que sí que los ven y otras que no. Los elegidos para que puedan ser vistos y los elegidos para los que puedan verlos. Y es impresionante porque me dice, mi abuela me indicó que, nada, aquello era solo mi imaginación y que me quedara tranquilito y... Pero claro, mientras que me hablaba, yo volvía a mirar a la ventana y la mancha del empañado del vidrio ahí seguía. Sí, y la vi que iba desapareciendo poco a poco. Es decir, aquello había dejado una mancha física en lo que había visto. Era real y me había pasado a mí. Lo que no sé es por qué a mí. Bueno, mira Vicente, cuando arrancamos el viaje yo iba con los ojos abiertos como platos, mm, con un miedo increíble. Bueno, la única persona hasta ese entonces que escuchó lo que viví, pues fue mi abuelita, y ella siempre me dijo que era mi imaginación. Entonces, bueno, pues yo crecí pensando que siempre había sido mi imaginación. No sé cuántas veces he escrito y me dice aquí, imaginación ya. La verdad es que el chico es bastante salado, ¿no? Y me dice, bueno, pensando mm, que este tipo de cosas fuera de lo común no eran reales, pues bueno, pues yo seguí con mi vida y eso sí, algo me pasó luego cuando pasaron los años. Y te cuento, Vicente. Cuando tenía 12, me mudé a la zona sur del país, en la provincia de Río Negro, concretamente a la ciudad de Las Grutas, San Antonio Oeste, por cosas de la vida, me dice. Y aquí es donde comienza la parte, Vicente, que te dije que lo mismo te puede sonar pues bastante cómico o no sé cómo te lo vas a tomar. Eran mediados de 2015 y bueno, yo siempre me había sentido atraído por este tema del misterio y el fenómeno ufológico, quizá desde que me pasó aquello que me pasó con 7 años, ¿no? Pero solo como una distracción. Y nunca creí que esas cosas pudieran pasarme a mí. Claro, es que me habían repetido tantas veces que era mi imaginación. La verdad es que el chico es bastante curioso a la hora de escribirme, ¿no? Y me dice, y resulta que como se aproximaba ya fin de año y el año entrante iba a irme a la universidad, bueno, pues comenzamos a juntarnos más seguido con mis amigos, con mi grupo de amigos, ¿no? Em, Nos encantaba acampar y en una de estas veces que fuimos a hacerlo, el lugar al que fuimos era una playa rodeada de unas pequeñas montañitas bastante cerca de lo que llamamos el Fuerte Argentino. Bueno, estábamos pues en un lugar que no estaba muy lejano a lo que sería pues la ciudad. Bueno, todo, todo iba bien, ¿no? Había escuchado mm, pues lo que serían pues historias de terror en la zona, pero nunca, por lo menos yo, nunca me las creí, ¿no? Pero el tema comenzó después de un buen día al sol, acostados en la playa, saludando chicas que pasaban por la playa. Un chico de 19 años. Después de comer salimos a caminar, como solíamos hacer, entre nuestro grupo y había unos chicos que trataban de asustarnos en medio de la noche. Particularmente uno de ellos lo llevó a un punto demasiado molesto. Este chico era de estatura bastante bajita porque reconocer su silueta en la
oscuridad no era difícil. Y llegado un momento ya pues me separo del grupo con uno de mis amigos. Él alumbrando la oscuridad con el flash de su teléfono móvil, su teléfono celular, y yo con una linterna que siempre llevo conmigo, una linternilla. Muy bien. Y dice, mira Vicente, en ese momento no se escuchaba ni un solo sonido en todo lo que era el entorno. Esto lo hemos visto muchas veces en las apariciones de seres ajenos a la Tierra. Y me dice, solamente el sonido de las olas del mar que llegaban a la playa de vez en cuando. Muy bien, pero bueno, estábamos separados, mi amigo y yo. Entonces, bueno, pues sí es verdad que escuchábamos al resto, pero lejanos, y ya pues nada al adentrarnos en las acumulaciones de arena entre las plantas de la zona. Y entonces nos dimos cuenta de algo que, bueno, quizá podía ser posible, pero nos pilló un poco de sopetón, una niebla. Y esa niebla la hemos visto como, pues podríamos decir, denominador común dentro de lo que son las apariciones de los ovnis. Y efectivamente, ahí estaba otra vez nuestra amiga la niebla. Y dice, bueno, dice, yo ya había visto esa niebla por la playa, pero sí es cierto que de pronto apareció. Y cuando estábamos solos, mi amigo y yo, en medio de la nada de aquella playa, pues de pronto, Vicente, vemos una silueta oscura, como de una persona de baja estatura, y estaba de pronto. La encontramos de pronto, como a 2 metros de distancia, y estaba completamente inmóvil. No sabíamos muy bien quién era. En primera instancia creímos que, claro, podría ser aquel chico bajito que te había mencionado que estaba molestándonos, ¿no? Con sus bromas. Y ya mi amigo, harto de esto, pues comenzó a decirle que si seguía molestándonos que le iba a zurrar, que le iba a pegar un cachete. Yo me mantenía quieto, sin decir nada. Curiosa esa actitud, ¿no? Podría haber reaccionado, pero no. Hubo un momento en donde se quedó totalmente otra vez como cuando era niño. Y me dice, me mantuve quieto sin decir nada. Y me percato de que aquella figura bajita no reaccionaba. Entonces mi amigo toma unas piedritas y comienza a lanzárselas, como ya amenazándolo de verdad. Y como veo que aquella figura ni se mueve, pues pongo mi mano sobre el pecho de mi amigo y le digo que se detenga, que pare. Y entonces lo alumbro con mi linterna y ¿qué vi, Vicente? Sí, es verdad que solo fue por unos segundos, por seguro, unos segundos, no más de un minuto, pero se me quedará grabado en la memoria para siempre. Lo mismo, era el mismo ser reptil que vino a por el coche de mis abuelos a los 7 años. Era él. Y el miedo que tuve fue el mismo. Lo que vimos mi amigo y yo fue un ser de baja estatura, de piel gris, una piel grisácea con una cabeza grande, ovalada, impresionante, grandes ojos negros, esta vez negros, y almendrados,
pequeños orificios nasales, como si no tuviera nariz, solo los orificios y una boca pequeña. Eso sí, estaba sin moverse. Igual que las estatuas que mencionaba al principio, igual. Las de hace milenios, igual. Y mira, Vicente, el miedo que tuve fue el mismo. Lo que vimos mi amigo y yo fue un ser de baja estatura, idéntico. Además es que lo alumbré también más o menos a la altura del tórax. Su cuerpo era delgadito, esbelto. Podía ver cómo era su pecho. Tenía músculos. Y podía percibir incluso cómo su pecho se inflaba al respirar. Bueno, estaba con un terror que no te puedes ni imaginar. Salí corriendo, por supuesto, súper asustadísimo. No sabía qué era, lo que podía pasar o lo que nos podía hacer, sobre todo. Y en ese momento pues me percato de que mi amigo es que no está corriendo conmigo, no está a mi lado. Entonces me doy la vuelta y lo veo quieto, al lado de él, temblando de miedo, viendo a ese ser totalmente horrorizado. Y le grito, claro, yo estaba a una distancia, le grito, ven, ven, ven para acá, corre, 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 corre. Y entonces ya, pues mi amigo como que reaccionó un poco y empezó a venirse donde estaba yo y claro, nos fuimos, nos dimos a la fuga prácticamente, esa es la expresión, y ninguno quería volver a mirar atrás, por supuesto, y ya bajamos hacia la playa, ya corriendo como una auténtica exhalación. Nos costó llegar, es verdad, al campamento por la niebla, esa niebla, detalle, que no se había ido. Y dice, pero llegamos. Y rápidamente nos metimos a la carpa esa noche, no pudimos dormir prácticamente nada, estábamos muy, pero que muy asustados. Y bueno, pues al otro día pues acordamos no decir nada a nadie porque pensamos que no nos iban a creer y que se iban a reír de nosotros, ¿no? Bueno, pero ese mismo día, llegada la tarde, pues ya, por lo menos yo no... Mira, Vicente, yo ya no aguantaba la intriga de lo que me había pasado de pequeño, de lo que me acababa de pasar en la playa y de lo que habíamos visto y por qué no se movía. Esa era la pregunta mía. ¿Nos habrá temido? ¿O no habremos representado ningún tipo de amenaza para él y por eso nos ignoró? Bueno, pues después de conversarlo con mi amigo, porque él se acordaba perfectamente de todo, pues decidimos contarle todo lo sucedido a nuestros amigos y bueno, pues ya nos quedamos un poco más tranquilos, aunque claro, evidentemente pues se rieron de nosotros, pero nos quedamos mucho más tranquilos porque supimos que bueno, pues nos había pasado y esas cosas pues no te esperas que te vayan a ocurrir a ti hasta que bueno, pues te pasan en la vida. Dice, bueno, esto solo se lo he contado a personas muy cercanitas a mí, muy cercanas a mí. En otras ocasiones hemos vuelto al lugar y hemos buscado, es cierto, hemos buscado a la criatura, tratando de encontrarla, pero nunca volvimos a verla. Y... mm, sí que te puedo decir que cada vez que voy siento una curiosidad tan grande por saber qué vi
que ni te imaginas. Te escribo porque solo quiero entender qué era aquello, entenderlo, nada más. Muchas gracias por tu tiempo, Vicente. Disfruto de tus vídeos muchísimo. Muchas gracias por mi parte. Y dice, ellos me han ayudado a poder contarte mi avistamiento doble, en mi caso. Nos vemos y espero que haya podido explicarme perfectamente. Yo creo que sí. Y me dice, y así, bueno, pues así fue lo que me ocurrió y es algo que me ha dejado marcado de por vida. Hasta luego y gracias. Caso impresionante, seguimiento por parte de seres ajenos a la Tierra que ya lo he visto, es que lo he visto en un montón de ocasiones, que eligen a un ser humano en particular por algo que tiene en su genética y hacen experimentos con ese ser humano en diferentes momentos de su vida. A veces acompañado, a veces no. A veces los acompañantes lo ven, a veces no. Pero siempre lo que viene siendo su interacción cerebral con ellos es perfecta. Y hubo una presentación a los 7 años, momento además en el cual pues la conciencia del ser humano pues como que comienza a ser como más lúcida, podríamos decir, y tuvo esa presentación de ese primer ser, esos ojos. Creo que además los seres son prácticamente diferentes, podría decir. Sí, del mismo tipo, pero también diferentes por las descripciones que ha dado, porque los ojos eran amarillos al principio y luego, en el segundo avistamiento con 19 años, eran almendrados y negros. El morro es alargado al principio en el primer avistamiento, pero en el segundo es más bien achatado. Y eso sí, se queda con una cantidad de detalles que es impresionante. Y a mí me interesa muchísimo el hecho de ese seguimiento que hay y esas presentaciones, esa niebla, por supuesto, que, como decía, aparece, y ese momento que se tendría para coger y decir, a por él. Y esas actitudes también, ¿no? Porque al principio va a acercarse, deja una huella física en el cristal para que se quede con la copla prácticamente, ¿no? Pero en el segundo avistamiento no. El segundo avistamiento tenía otro tipo de prueba, otro tipo de experimento y tuvo otro tipo de interacción, posiblemente relacionado con el miedo, como he visto tantas veces en los visitantes de dormitorio. Es fascinante porque no estamos hablando de una visión hipnagógica, ¿no? O hipnopómpica que se llama, ¿no? No, no, para nada. No era una parálisis del sueño, no, no. Ahí el ser era el que estaba paralizado mirándole a él fijamente. Y realmente es impresionante porque el amigo también se quedó paralizado y tuvo que venir él pues a sacarle de aquella hipnosis para que empezase a espabilarse y largarse de allí echando leches. Es que es muy fuerte porque claro, si no, ¿qué habría hecho con él? ¿Qué habría hecho con ellos? ¿Por qué estaba ahí? Es un caso que siempre me ha gustado muchísimo. El chico que me lo mandó fue hace años y pues es un caso que es un incidente que siempre pues le he dado vueltas un poco en plan cómo lo puedo exponer y creo que la mejor forma era pues vivirlo con ellos, con él y ser protagonista igual que él, viviéndolo, sus sensaciones, sus sentimientos, las pruebas que le pudieron hacer, esa primera presentación
Y luego, pues, ese momentazo de coger y acabar diciéndolo, pero ya quedarte tranquilo, ¿no? Por la intriga que tienes de lo fuerte que ha sido esa impresionante visión. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que... Bueno, pues sí, eh, em, os invito a suscribiros, como no, y a darle like. Este tipo de cosas pues tengo que hacerlas aquí en YouTube, ¿no? Pero bueno, pues sí, a darle a me gusta y bueno, pues a comentar y todo eso, ¿no? Y bueno, pues nada más. Eh, Quiero que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas, aunque nunca pienses que este tipo de cosas te vayan a pasar a ti. Gracias.